Presidenta, vivimos en un mundo globalizado donde hay una mutua interdependencia de los países. Y en el tema de las Fuerzas Armadas, conversando aquí con el general Quiabra, que tiene mucha experiencia en este tema, me señalaba él que no solamente ingresan las tropas o las armas del país de los Estados Unidos, sino de todos los países. Me hacía un recuento de los países que nos han visitado en los últimos 10, 15, 20 años. Y me señalaba también la necesidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas de actualizarse en información, en tácticas militares, en nuevas armas, nueva tecnología, intercambiar experiencias, es decir, capacitarse. Y de todas estas visitas o ingresos o prácticas de adiestramiento, hay informes escritos, como señalaba el almirante Cueto, que están evidentemente en los archivos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, y si tenemos alguna duda o queremos alguna información pormenorizada, simplemente lo podemos solicitar. Entonces creo, Presidenta, que muchas veces sí es entendible por motivos políticos, ideológicos, pretendemos introducir temas que no corresponden, como creo que la colega Portalatino debería aclarar al país este tema de las armas biológicas, porque es un poquito delicado. O sea, no podemos oponer, podemos intercambiar puntos de vista, eso es correcto, pero creo que introducir temas de esa naturaleza que son delicados frente a la opinión pública, este es el Congreso Nacional, Presidenta, creo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Así que yo le pediría a la colega Portalatino muy respetuosamente, como siempre lo hago, que nos aclare al respecto. De repente tiene información que nosotros desconocemos y quizás este debate sirva para que el Gobierno Nacional aclare al respecto ante una situación bastante delicada. En todo caso, nosotros sí estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Defensa. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mita, por 2 minutos. Señora Presidenta, señores colegas, muy buenos días. Realmente es gravísimo, como decía, hace más de 3 décadas lo que está pasando en nuestro país. Y hoy, por ejemplo, este caso ha ingresado a las 9:22. Es grave que como contrabando haya ingresado este proyecto de resolución legislativa 5379 haya ingresado. Y realmente nosotros en nuestro país tenemos tantos problemas que resolver, sin embargo, ¿no es cierto?, se mete de contrabando. Y definitivamente vemos que con este ingreso de tropas extranjeras, acá tenemos al frente generales y coroneles, al frente, que le preguntamos, ¿son tan incapaces de no poder resguardar nuestra soberanía, nuestra nación? ¿Son tan, dijéramos, tan desarmados o tan, de no poder, ¿no es cierto?, resolver los casos de narcotráfico, del terrorismo? Es lamentable que tenemos que buscar apoyos extranjeros, que tantos años de historia, de Bolognese, de Grau, entre otros héroes, hoy tenemos que lamentar esto, que nuestros generales, nuestros comandos no pueden enfrentar, y además que el Estado invierte inmensas cantidades de millones de inversión y lamentablemente no hay resultados. Como decían algunos colegas, el narcotráfico se duplica, su producción. Igual el desorden en nuestro país es principalmente el narcotráfico. Igual que en Colombia intervino, ¿no es cierto?, los norteamericanos. Se ha triplicado, según el informe de Naciones Unidas, se ha triplicado con la presencia norteamericana. Entonces, Muchas gracias, congresista. Simplemente quiero aclararle algo. Congresista Mita, quiero aclararle algo. Aquí no hay nada de contrabando, ¿ya? Aquí se ha ingresado esta resolución con la autorización de 7 portavoces. Y los portavoces se suman el número de miembros de la bancada. Muy bien, muchas gracias. Un ratito. Tiene el uso de la palabra, iba a dar por excepción al congresista Bermejo. Gracias, Presidenta. Para defendernos continentalmente eso ya no es novedad. Creo que algunos no están muy informados, por eso existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero además no sirve para nada.
Porque cuando Inglaterra invadió para toda América, para los que más o menos entienden este tema, ¿verdad? Es entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, pero cuando Inglaterra invadió Argentina, no sirvió de nada porque los norteamericanos se pusieron del lado de los ingleses. Y lo segundo, si países como Cuba o Venezuela tienen que defenderse justamente de los ataques a mansalva del gobierno de los Estados Unidos, por eso que necesitan que otros países los puedan ayudar para poderse proteger. Los resultados en este tipo de asistencias, yo sé que algunos podrán valorar tal vez en el tema operativo y demás, pero en resultados concretos de defensa de frontera, lucha contra el narcotráfico y otras aristas que son terribles para la nación, el resultado no solamente es malo, sino que si se persiste en esto, vamos a continuar en esta dinámica de empeorar estas aristas que tanto nos preocupan, señora presidenta. Gracias. Bien, muchas gracias. Congresista Bernardo Quito, tiene 2 minutos. Gracias, presidente. Realmente sorprendido porque prácticamente cada pleno estamos con este tema del ingreso de tropas militares, de tropas extranjeras. Ya los plenos anteriores se había planteado aquí y la mayoría aprobó el ingreso de 1.000 soldados norteamericanos y no decía de que otros países más, y ahora con el pretexto de que nuestras Fuerzas Armadas necesitan tener la tecnología a la mano y todo lo demás, y seguimos permitiendo el ingreso de tropas. Y más preocupado, porque aquí en el Congreso, que debe respetarse la autonomía, estamos diciendo que es un acto de legalidad, que es un acto bueno, que aquí no se trata de imperialismo, si nos ponen el ejemplo de otros países. Estamos hablando del Perú, estamos hablando de nuestra soberanía. Aquí no se trata de una cuestión ideológica, más bien el trasfondo de todo esto es económico y geopolítico, o es que simplemente no nos damos cuenta. El tema es clarísimo aquí en nuestro país, que nos quieren seguir viendo como el patio trasero de Estados Unidos y de los otros países de la OTAN, que hoy invaden a pueblos para destruir sus economías, para destruir a pueblos enteros. ¿O es que no nos queremos dar cuenta de lo que pasa en el mundo y de lo que realmente significa la doctrina OTAN y todo esta simpleza con la cual hoy nos quieren señalar y plantear? Así es que nosotros claramente señalamos y alertamos al pueblo respecto a esta situación que se viene dando. Aquí tenemos que hacer respetar la soberanía de nuestro país y no permitir injerencias ni militares, ni políticas, ni geopolíticas de ningún otro país imperialista que quiere someter a nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a saludar a los alumnos del primer año de secundaria del Colegio Cambridge, que está acompañado de su director, señor Ben Holman, y la plana docentes, que fueron invitados por el congresista Elías. Tiene el uso de la palabra el congresista Alfredo Azurín. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, lo que yo aprendí en toda mi vida es que yo no puedo discutir con especialistas. Cuando yo tengo un especialista de frente, solamente aprendo y escucho y tomo una decisión en base a mi percepción. Pero hay que ver cómo es la ideología, ¿no? Llegamos a viejos y solamente odiamos y nos dejamos llegar por lo que vemos en internet. Para esos congresistas que hablan con odio, yo les digo, es fácil. Tienen la investidura para ir, preguntar e informarse. Pero tan fácilmente lanzan frases que ellos son los que deberían apoyar la lucha contra las drogas. Pero qué hipocresía. Yo hace poco estoy visitando las fronteras, señora presidenta, y veo una realidad. Para la congresista que dice que nos están amenazando con bombas o guerra biológica, no sé qué menciona, yo he trabajado 25 años entre puertos y aeropuertos, no solamente puertos, no solamente aeropuertos. Hay todo un protocolo, cuando llega una nave, se detiene como un semáforo en la rada, y para que pase al puerto, al muelle, van los prácticos, que está constituido por muchas instituciones, Ministerio de Agricultura, todos los ministerios, para que pueda ese barco entrar limpio al muelle. O sea, no es que un barco ingrese como le da la gana a un puerto, por eso la gente tiene que informarse bien. Yo lo digo con toda responsabilidad, señor presidente, conozco el puerto y aeropuertos y no podemos atrevernos a decir algo que no conocemos. Yo acá aprendo mucho, hay muchas cosas que no sé, pero yo sí voy a defender.
cuando uno sataniza la DEA, es un país, Estados Unidos es un país grande, pues ¿qué cosa queremos? ¿Que baje al nivel de Perú? Vayan y pregunten, reúnanse con ellos y pregunten todo lo que tienen que preguntar. Ustedes, señores, con todo respeto, señora presidenta, los señores deberían, que están en esa zona, ayudar a luchar contra el narcotráfico. Y no vemos esa participación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Surín. Congresista Juárez, tiene usted 2 minutos. Sí, presidenta. Bueno, yo soy católica, ¿no? Y cuando escucho realmente estas cosas, lo único que puedo decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. Realmente, escuchar cosas que revelan un desconocimiento absoluto, creo que deberíamos de escuchar voces como las del congresista Surín, que me ha antecedido, el congresista Cueto, el congresista Montoya, y creo que también sería una buena recomendación el congresista Quiabra, que está acá, y sabe perfectamente que estas operaciones se dan hace más de 40, 50 años en el Perú. Creo que deberían de invitarlos a los congresistas a un turismo experimental, vivencial, para que sepan lo que significa el ingreso de tropas. En este caso no estamos hablando de Estados Unidos siquiera, o sea, refleja hasta un desconocimiento en la lectura de la agenda. Estamos hablando de tropas del Japón. Y cuando vienen los médicos cubanos y cuando vienen visitantes extranjeros, nos traen bombas seguramente metidas en el maletín. Un momentito. Le voy a pedir a los demás congresistas que, al igual como les escuchan, aprendan a escuchar. Gracias. No voy a permitir, por favor, que se haga bulla en el hemiciclo cuando alguien está haciendo uso de la palabra. Continúe, congresista. Por lo menos nosotros que sepamos, no hay nadie que se haya tomado fotos en el Brain con la bandera mexicana detrás, que en realidad nos podría llevar de repente alguna sospecha. No estamos hablando de eso. Así que creo, presidenta, que ayer nos hemos quejado mucho, que no tenemos tiempo para debatir, pero estamos 1 hora debatiendo en algo que es evidente, elemental y que es de absoluto criterio. Así que creo que debemos de ir al voto, presidenta. Gracias, de confianza mutua es la que se aplica después de la Segunda Guerra Mundial entre los países. Y eso es lo que se realiza, ejercicios combinados, pero no solamente para prepararnos para ninguna invasión, sino también para los temas de los desastres naturales, para participar en las misiones de paz. Hay ejercicios que ya están programados que lo que hacen es un cambio de sedes. Ese ejercicio de las 1.000 personas que han entrado acá porque le tocaba a Ecuador, que tuvieron un problema político. El siguiente año nos tocaba a nosotros, seguramente que lo vamos a repetir. Si hablamos de geopolítica, el megapuerto de Chancay nos va a dar la hegemonía del Pacífico Sur. No interesa quién es el que lo tiene, nos interesa a nosotros. Y tenemos que tener una fuerza armada que pueda defender esos proyectos. En cuanto al narcotráfico, tenemos un serio problema. El narcotráfico no es un problema militar y policial. El narcotráfico es un problema social, multidimensional, es una amenaza transnacional que requiere una estrategia integral. Los policías y los militares no van a solucionar ese problema. Con respecto a la guerra contra el terrorismo que dicen ustedes, que para mí es su versión, nosotros derrotamos a Sendero Luminoso y al MRTA solos. No necesitamos a nadie, solos. La instrucción, el entrenamiento se aprende. Cuando uno participa en este tipo de maniobras, de ejercicios, todos aprendemos porque todos los días se aprende. Qué mejor que nuestra gente aproveche, porque los recursos que tiene nuestro sector defensa con el presupuesto más bajo en su historia no le permite. Cuando usted entrena con gente que tiene mejor tecnología, aprende. No nos quedemos encerrados entre nosotros. Aquí si hay alguien que defiende la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Tiene la palabra el congresista Bazán Calderón. Limachi en contra. Limachi en contra, 37. Paredes Castro también, presidente. ¿Pero qué votaba? ¿A favor o en contra? Paredes, en sentido de su voto. Sánchez.
Contra. Presidente Paredes en contra, presidente. Paredes en contra. ¿Cuánto? 39 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de Montesa, resolución a favor. legislativo 5379. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Montesa, a favor. Siguiente tema, señor relator. De las comisiones